Continuamos con geometría analítica. En una primera parte vimos las ecuaciones de las rectas en el espacio, en una segunda parte ecuaciones del plano en el espacio, y en esta tercera parte vamos a trabajar con lo aprendido anteriormente, hallando distancias, puntos de intersección y demás. Vamos a comenzar aprendiendo cómo podemos hacer para dibujar un plano. Vamos a trabajar directamente sobre un ejemplo. A mí me dan un plano, la ecuación general de un plano, 6x más 4y más 3z menos 12 igual 0. Y lo que nos conviene, se puede hacer de otro modo, pero lo que nos conviene es ir de la general a la segmentada. Entonces, operamos y obtenemos la segmentada. Recordemos que la segmentada es la suma de, como máximo, 3 términos, puede faltar 1 o 2, e igualado a 1. ¿Sí? ¿Por qué me conviene ir a la segmentada? Yo tengo que dibujar, este es mi plano, ¿sí? Y en la segmentada lo que puedo ver es la intersección con cada uno de los ejes, ¿sí? Yo voy a ver que con el eje X se corta en X igual a 2, con el eje Y se corta en Y igual a 3 y con el eje Z se corta en Z igual a 4. Fíjense, ahora acá yo puse los puntos de corte con las coordenadas, con las 3 coordenadas, ¿sí? Lo que dije acá es que la intersección con el eje X se da en X igual a 2, pero el punto, si yo lo doy completo con sus 3 coordenadas, es 2, 0, 0. En el punto de intersección con el eje Y, el punto de intersección con el eje Y es 0, 3, 0. Fíjense que el 3 ocupa el lugar de Y. Y el punto de intersección con el eje Z es el 0, 0, 4. ¿Sí? Ahora, hay otra cosa más que yo puedo buscar para graficar mi plano. Con esto lo podría hacer, pero vamos a agregar una cosita más, que son las trazas. Las trazas son las intersecciones del plano con cada uno de los planos coordenados, ¿sí? Puede ser que tenga las tres, que encuentre las tres, como va a ocurrir en este ejemplo, como puede ser que no encuentre alguna porque el plano es paralelo a uno de esos planos coordenados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a buscar, por ejemplo, a comenzar buscando la traza que es intersección de mi plano con el plano YZ, es decir, con el plano determinado por los ejes Y y Z, ¿sí? Con este plano de acá. Y lo que tengo que hacer para encontrar es darle en la ecuación el valor 0 a la X, a la variable que no nombré aquí, ¿sí? Entonces yo puedo elegir en cualquiera de las formas la ecuación. Lo voy a hacer con la que a mí me dan en la consigna, digamos. Entonces le voy a dar el valor 0 a X, me va a quedar 4Y más 3Z menos 12 igual 0, ¿sí? Yo para presentarlo más prolijo pasé el 12. Esta es la ecuación de una recta especial, la recta de intersección entre mi plano y el plano coordenado YZ. Vamos a buscar ahora la intersección con el plano XZ, es decir, con este plano coordenado que está determinado por los ejes X y Z. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que antes. A la tercera variable le damos el valor 0. Fíjense. Entonces me va a quedar 6x más 3z más 12. Y esa recta es efectivamente la de corte, la intersección entre mi plano, que es el lila, y el plano coordenado XZ. Y por último, vamos a buscar con el plano XY, que sería el plano como si fuese el piso, digamos, ¿sí? Entonces, como es el plano, con el plano XY le doy el valor 0 a Z. Y lo que obtengo es la recta 6x más 4y igual a 12, cuyo gráfico es este. Ahora, ¿cómo hago para graficar mi plano? Graficar un plano es imposible desde lo geométrico, porque el plano es infinitamente grande. Lo que sí puedo hacer y lo que voy a hacer es graficar una sección de mi plano, que, como lo ven acá,
es el triángulo que está determinado por los puntos que yo encontré antes de corte con los ejes. O también que tiene como lados a los segmentos de recta, digamos, de estas rectas que encontré, de estas trazas. De vuelta, yo no puedo dibujar un plano completo, es infinitamente grande, entonces es suficiente con que grafique ese triángulo. Vamos a ver otro ejemplo. Aquí me dan este plano, 3x más 2z y menos 6 igual 0. Si se fijan, me falta la variable en y. Entonces, hago lo mismo que antes. Yo acá se los completé porque necesito que vean algo después. Busco la ecuación segmentada y fíjense, el plano, yo agregué acá en el gráfico algo más. El plano tiene como vector perpendicular el vector de componentes 3, 0, 2. Por eso les agregué antes el 0i. El 3, 0, 2. Es este vector, ¿sí? Yo se los agregué para que se vayan haciendo una idea de dónde va a estar. Mi plano es perpendicular a ese vector. Y como falta la variable y, yo sé que mi plano va a ser paralelo al eje y. Es decir, va a ser perpendicular a este vector y paralelo al eje y. Va a estar, tratemos de imaginar, ya lo vamos a ver dibujado, va a estar así, ¿sí? Cortando perpendicularmente al vector, pero paralelo al eje y. Entonces, la segmentada como antes me da los puntos de intersección con los ejes. Acá solamente va a ser con X y Z, ¿sí? Entonces, tengo las intersecciones con los ejes y obviamente no hay intersección con el eje Y, porque acabamos de decir que es paralelo a ese eje. Y ahora buscamos las trazas. Hacemos lo mismo que antes. Para el plano YZ hago X0, pero X0 me deja solamente la ecuación en Z, ¿sí? Tengo ahí esa ecuación. Me hubiese quedado, si yo pongo 0 en X, me queda 2Z menos 6 y despejo Z, por comodidad en este caso, para que lo vean, y es Z igual 3. Esta es una recta, ¿sí? Esta es una recta. Es Z igual 3. Z igual 3 viene por el punto, pasa por el punto 003. Ahora, si busco con el plano XZ, le doy el valor 0 ahí, pero fíjense que no tengo dónde reemplazar, entonces la ecuación no cambia. Y si busco con el plano XY, le doy el valor 0 a Z, ¿sí? Y de vuelta, despejo para mostrarlo más limpio y me queda que la recta intersección es X2. Va a ser X2 esta de acá, ¿sí? Paralela a Y, y Z también es paralela a Y. Entonces, lo que yo tengo, acá tengo mis planos coordenados, tengo la traza en XZ, es esta que está acá, ¿sí? Las otras dos trazas estarían una acá y la otra acá arriba, ¿sí? Y entonces, ahí saqué los planos para que se vean mejor y aquí tengo mi plano dibujado, ¿sí? Si se fijan, este plano es, ahora vamos a ver otro dibujo, este plano es paralelo al eje Y, perpendicular al vector, ¿sí? E incluye a la traza del plano XZ. Acá hay otra mirada de ese plano. Fíjense, está apoyado y es paralelo al eje Y. Ahora vamos a ver otras dos situaciones. Recién vimos que faltando una variable, el plano es paralelo al eje que le corresponde a esa variable, ¿sí?
Entonces, vamos a suponer este plano, 2x más y. Como falta z, yo sé que ese plano es paralelo al eje z, ¿sí? Fíjense, mi plano es paralelo al eje z, que es la variable que falta. Acá hay otra mirada de este plano, ¿sí? El eje z está por atrás, en este caso, corta en el punto 1, 0, 0 y 0, 2, 0, que los obtenemos haciendo las segmentadas y demás. Y si lo tuviese que graficar, acá tengo las trazas, ¿sí? Pero ahora no tengo un triángulo. ¿Por qué? Porque me falta el corte con el eje Z. Lo que tengo es una figura abierta que yo voy a poder cortar en alguna altura y graficar solamente un cuadrilátero acá, ¿sí? No voy a tener el triángulo porque me falta el tercer vértice, digamos, que es el que teóricamente, en la situación anterior, estaría sobre el eje Z. Ahora, ¿qué pasa cuando en lugar de faltarme una variable me faltan dos? En ese caso, el plano es paralelo al plano determinado por los ejes de esas dos variables. Fíjense, acá tengo un plano que es y igual a menos 2. Me falta la x y la z. Mi plano es paralelo al plano coordenado xz. En este tengo z igual 2. Me falta la x y la y. Es paralelo al plano determinado por los ejes x e y. Y si faltase, como en este caso, la y y la z, mi plano es paralelo al plano coordenado IZ. Puede ser paralelo o coincidir, ¿sí? Si yo los llevo más atrás, digamos, pueden coincidir, pero sé que la posición es paralela a uno de los planos coordenados. Vamos a ver ahora el cálculo de distancias. Comenzamos haciendo punto y plano. Acuérdense que estamos en el espacio. Entonces, lo que a mí me van a dar es un plano, la ecuación de un plano, me van a dar un punto exterior, ¿sí? Y yo tengo que calcular la distancia. La distancia se calcula con una proyección de un vector sobre otro. Ahora, para verlo, vamos a ver el gráfico. A mí me van a dar la ecuación de un plano, acá es 2z igual 3. Fíjense que este plano, como dijimos antes, como le falta la x y la y, es paralelo al plano coordenado xy, ¿sí? Me dan la ecuación de mi plano, me dan un punto P que pertenece a ese plano, tengo el vector normal, o lo puedo sacar de aquí, ahora lo vamos a ver, y me dan un punto exterior. Lo que me piden es calcular la distancia de ese punto exterior al plano. Acuérdense que las distancias son perpendiculares, ¿sí? Yo para calcular esto, ahora lo voy a mostrar desde otro lugar. Para calcular esto voy a tener que usar proyecciones. ¿Por qué? Fíjense, yo giré el gráfico para que lo vean mejor. Esta es la distancia que yo necesito calcular. Pero si se fijan, esta distancia es congruente con esta. Este segmento son segmentos congruentes, entonces las distancias son iguales, ¿sí? Y esta distancia no es más que la proyección de este segmento PQ sobre el vector n o sobre la recta que lo contiene. Entonces, yo lo que necesito es tener el vector PQ, tener el vector perpendicular y aplicarlo en la fórmula. Entonces, buscamos el vector PQ. Yo sé que el punto P es el 1 menos 4, 1, 50 y el Q 3, 1, 7. Para hallar el vector PQ hacemos extremo menos origen y encontramos el vector PQ. El vector N, el vector normal, son los coeficientes que aparecen en la ecuación general. En este caso yo no tengo ni x ni y, entonces es 0, 0 y 2 de z, ¿sí? Tengo mi vector normal. ¿Qué más necesito? Necesito tener el producto escalar
entre estos dos vectores y el módulo. Entonces, el producto escalar, que ya sabemos cómo resolver, nos da 11, el módulo nos da 2, y lo que tengo que hacer es reemplazar en la fórmula, ¿sí? Acá yo insisto siempre con lo mismo, más allá del número en sí, fíjense que tenga lógica. Si yo me olvido algún módulo y alguno de estos valores me dio negativo, no me puede quedar la distancia negativa. Entonces busquen el error, ¿sí? Esto no estoy haciendo un cálculo aritmético cualquiera, lo estoy haciendo en un contexto. ¿En cuál? En el cálculo de distancias. Entonces no me puede dar negativo. Y acá tengo que la distancia, ¿sí? Que la distancia del punto Q al plano es de 5,5 unidades. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahora me dan el plano 2x más y menos z igual a menos 1. Este plano no es paralelo a ninguno de los planos coordenados, ni es paralelo a ninguno de los ejes, ¿sí? Porque no falta ninguna variable. Me dan el punto P, perteneciente al plano, que es el 0,01, y un punto exterior al plano, que es el menos 3, 1, 2. Entonces tengo que hacer otra vez lo mismo. Tengo que buscar el vector, las componentes del vector PQ, tengo que identificar el vector perpendicular a mi plano y luego reemplazar en la fórmula, ¿sí? Esa es la distancia que yo necesito calcular. Entonces, necesito primero el vector PQ, luego identificar el vector n y calcular su módulo. Entonces, el vector PQ es extremo menos origen, menos 3, 1, 2, menos 0, 0, 1. Aquí tengo el vector PQ. Ahora, tengo que identificar el vector n. ¿En dónde lo puedo ver? En la ecuación general son los coeficientes de las variables 2, 1, menos 1. 2, 1, menos 1. Ahora necesito calcular el módulo. Entonces, el producto escalar. Entonces, el producto escalar es la suma de los productos entre las componentes respectivas. Va a ser menos 3 por 2, más 1 por 1, más 1 por menos 1. Pero el módulo de ese producto escalar, ¿sí? El producto escalar me puede dar negativo. Fíjense que si yo no hubiese tenido las barras de módulo, me da menos. Esto es lo que yo les decía antes. Ojo, no se olviden el módulo, porque si alguno de los valores me da negativos, estamos en problemas. Entonces, el módulo del producto escalar es 6. Me queda sacar el módulo de n. Y eso es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. 2 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Y me da raíz de 6. Sugiero dejar raíz de 6. No busquen una aproximación. Sí búsquenla al final del ejercicio si quieren, pero en el medio no es recomendable. Y ahora lo que tengo que hacer es reemplazar en la fórmula, ¿sí? El producto escalar, el módulo del producto escalar, que es 6, sobre el módulo del vector. Cuando ustedes calculan el módulo del vector, no les va a dar negativo. El problema es si me llega a dar el producto escalar negativo y me olvido de las barras de módulo, entonces me va a quedar una distancia negativa, ¿sí? Y acá es el redondeo que yo les dije. Si lo quieren hacer, si dejan así, no está mal. Mejor todavía estaría si sacasen la raíz del denominador, ¿sí? Con la racionalización de denominadores que aprendieron en algún momento. Y si no, buscan una aproximación. Fíjense que no pongo igual, fíjense que pongo es aproximadamente 2,45. Y esta es la distancia que estábamos buscando. Ahora, quiero hallar la distancia entre dos planos que son paralelos, ¿sí? Si yo no tuviese planos paralelos, no podría hablar de distancia porque tendría infinitas distancias según el punto en el que esté calculando.
Entonces me dan dos planos, ¿sí? Las ecuaciones generales me dan un punto P perteneciente al plano, un punto Q que pertenece, perdón, al otro plano, ¿sí? Ahora tengo dos planos y un punto perteneciente a cada uno de ellos. Entonces, lo que tengo es, fíjense, los dos planos, acá está lo estamos mirando como de canto, los dos planos, y me piden el punto P que pertenece a uno, el punto Q que pertenece al otro, y me piden calcular esta distancia. Es similar a lo que hicimos antes. Otra vez, es la proyección de Q sobre esta recta. Vamos a ver qué es. Ahí está mejor, ¿sí? Y lo que tengo que hacer es otra vez lo que hicimos antes, la proyección de PQ sobre N. Ahora, vamos a buscar el vector PQ, que ya lo sabemos hallar, y vamos a hallar el vector perpendicular. Y acá hay una cuestión. Como yo tengo dos planos, ¿sí? Uno puede decir, bueno, ¿cuál de los dos vectores uso? ¿El 6, 6 menos 9 o el 2, 2 menos 3? Pero resulta que como los planos son paralelos, los vectores perpendiculares a esos planos también van a ser paralelos entre sí. Entonces yo puedo usar el 6, 6 menos 9 o el 2, 2 menos 3, es indistinto. Fíjense que el vector 6, 6 menos 9 es dos veces el 2, 2 menos 3, ¿sí? Son paralelos. Entonces yo decidí, porque sí, usar este. Ahora, hallo el producto escalar, hallo el módulo del vector n y reemplazo en la fórmula. Y me dice que la distancia que yo estaba buscando es aproximadamente 0,81. Es lo mismo que el punto plano, la distancia plano-plano para planos paralelos es lo mismo que punto plano, solo que ahora tengo un vector perpendicular, digamos que me está sobrando, pero es lo mismo, puedo usar indistintamente cualquiera de los dos. Vamos a ver cómo calcular la distancia de un punto a una recta, ¿sí? Y la fórmula es algo similar, solo que ahora en lugar de producto escalar tengo producto vectorial, ¿sí? Y el vector U, en lugar de ser el vector perpendicular al plano como antes, es el vector director de la recta. Entonces, a mí me dan estos datos, me dan esta recta y este punto Q que no pertenece a la recta. Y me piden calcular la distancia, ¿sí? Acá tengo la recta, el vector Q, el punto Q, perdón, y me piden calcular esta distancia. Entonces tengo que hacer algo similar, solo que acá cambio por producto vectorial. Y lo que hago, entonces, voy a encontrar un punto P cualquiera, ¿sí? Que en este caso es dándole un valor cualquiera que yo elegí el menos 4, elijo para t, elijo el valor menos 4 para t y encuentro el punto P, que pertenece al plano, ¿sí? Es el punto menos 2, 1, pertenece a la recta. Es el punto menos 2, 1, 1, ¿sí? Es el punto que está acá, este que está acá. Después hallo el vector PQ, ¿sí? Acuérdense que a mí lo que me dieron es la recta y un punto Q. Yo necesito el punto P, por eso le di un valor a T y hallé las coordenadas del punto P. Ahora ya tengo P y Q, necesito hallar las componentes de este vector. Hallo las componentes, me da el vector 0, 4, 3, es este que está acá. Y ahora busco el vector normal, ¿sí? El vector normal es el de el vector director es el vector director de la recta, es el 0, 1, 0, 0, 1, 0. Y me piden el módulo en la fórmula,
¿sí? El módulo es 1. Pero también necesito hallar el producto vectorial. Entonces, hallo el módulo del producto vectorial, que yo acá no se los muestro, pero hallo el módulo del producto vectorial, hallo, reemplazo en la fórmula, pongo sobre el módulo del vector u y calculo, acuérdense que el producto vectorial me da un vector, ¿sí? Entonces, una distancia no es un vector. El módulo de ese vector es la distancia. Entonces calculo el módulo de este vector y obtengo la distancia que hay desde el punto Q hasta la recta que yo tengo en este caso R. Vamos a ver otro ejemplo. Me dan el plano y me dan un punto Q. Entonces, yo tengo, no el plano, la recta. Yo tengo mi recta y el punto Q. Necesito para la fórmula tener este vector PQ, pero no tengo en los datos el P. Entonces, encuentro un valor, le doy un valor a T en la ecuación de la recta para hallar un punto perteneciente a esa recta. Yo le di el valor 2, entonces el punto P tiene coordenadas 4, 8, 1. Acá está. Entonces yo ya tengo el punto P y el punto Q para hallar el vector PQ. ¿Sí? Y además tengo el vector director. El vector director es 3, 6, menos 2. 3, 6, menos 2. Y hallo el módulo porque me piden el módulo también. Luego voy a reemplazar en la fórmula. Tengo el producto vectorial. El producto vectorial me da otro vector. Hallo el módulo de este vector, que es raíz de 125, y estaba esto calculado sobre el módulo de u, que es 7. Busco una aproximación y me dicen que la distancia de Q a la recta es aproximadamente 1,6. Vamos a ver ahora cómo calcular los ángulos entre dos rectas. Y el ángulo entre dos rectas es el arco coseno del cociente entre el producto escalar de los vectores directores sobre el producto de los módulos de esos vectores, ¿sí? Parece, como de costumbre, muy raro, pero adelante. A ver, a mí me dan dos rectas, ¿sí? Dos rectas con sus correspondientes vectores directores. Acá están dibujados. Igual el vector director de R es 2, 1, 1 y el vector director de S es menos 1, 2, 1, que está dibujado acá. Entonces lo que tengo que hacer es buscar el producto escalar entre esos dos vectores y los módulos de sus productos. ¿Por qué si yo quiero calcular el ángulo entre dos rectas necesito hacer, voy a trabajar con los vectores directores? Porque los vectores directores forman el mismo ángulo entre sí que las rectas, ¿sí? Entonces trabajo con los vectores. Entonces, en la primera recta, tengo la segunda recta, saco los vectores directores, 2, 1, 1, menos 1, 2, 1, y hallo el producto escalar, que es 2 por menos 1, más 1 por 2, más 1 por 1, me da 1. Después saco los módulos, ¿sí? Los módulos de los vectores, en este caso sería raíz cuadrada de 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado, más 1 al cuadrado, que me da raíz de 6. Y en este sería raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado, que también me da raíz de 6. Ahora, fíjense que yo ya tengo el producto escalar y tengo los módulos. Entonces no me queda más que reemplazar en la fórmula. Es el arco coseno del producto escalar, que me dio 1, sobre el producto de los módulos, ¿sí? Raíz de 6 por raíz de 6. Calculo, hago el arco coseno de lo que me da y aproximadamente el ángulo que forman estas dos rectas es el mismo que formaron los vectores y es de 80,41 grados. Vamos a ver
como último, cómo calcular el ángulo entre dos planos. Y el ángulo entre dos planos, igual que en la recta, en las rectas yo, en lugar de trabajar con las rectas, trabajé con sus vectores directores. Para los planos, en lugar de trabajar con los planos, trabajamos con los vectores normales, con los vectores perpendiculares. Entonces, yo tengo dos planos, ¿sí?, con sus respectivas ecuaciones. Y necesito saber qué ángulos forman. Por acuerdo, digamos, siempre se dice el ángulo agudo que forman. Entonces, la fórmula es arco coseno, otra vez lo mismo, de los vectores normales, del producto escalar entre los vectores normales sobre el producto entre el módulo de esos vectores. Entonces, en este ejemplo, tengo mis dos planos, ¿sí? Vamos a trabajar primero con alfa. Necesito identificar cuál es el vector perpendicular o las componentes. Tiene componentes 1, menos 2, 1. ¿Sí? El vector normal tiene componentes 1, menos 2, 1. Es el perpendicular, ¿sí? Ese es el vector. El módulo, el del otro plano es el menos 3, 2, 2. ¿Sí? Menos 3, 2, 2. Lo saqué de la ecuación general. Ahora, de cada uno de ellos, calculo el módulo. ¿Sí? Acuérdense que el módulo es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Entonces es 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. Y para u es la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y obtuve raíz de 6 y raíz de 17. Acá otra vez no es conveniente empezar a redondear acá, ¿sí? Y ahora lo que tengo que hacer es el producto escalar. El producto escalar va a ser 1 por menos 3 más menos 2 por 2 más 1 por 2, que me da menos 5. Y lo que hago es reemplazar en la fórmula por esos valores. Fíjense, tenía producto escalar sobre el producto de los módulos, raíz de 6 y raíz de 17. Arco coseno de lo que me da este cociente y me dice que el ángulo es aproximadamente 80,41 grados. Y ahora sí, vamos a ver lo último de esta parte, que es cómo encontrar la intersección entre dos planos. Yo tengo las ecuaciones de un plano P y de un plano Q. Fíjense que están completas, así que estos planos no son paralelos ni a los ejes ni a los planos coordenados. Para que nos vayamos haciendo una idea, tengo los dos planos, ¿sí? Y lo que voy a buscar es esta recta, la ecuación de esta recta, que es la recta donde se cortan los dos planos, ¿sí? Es la intersección. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Genero un sistema. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo es que con el sistema es que esta recta es común a los dos planos, ¿sí? Entonces voy a generar un sistema para tratar de encontrar los valores de x y z. Ahora fíjense que tengo un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. Entonces en principio parecería que no se puede resolver. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a, con el método que ustedes deseen, vamos a despejar en las dos ecuaciones una de las incógnitas. Yo en este caso elegí despejar x. Pueden hacerlo con cualquiera. Lo siguiente es, como tengo dos igualdades y los primeros miembros son iguales, los segundos también lo son. Entonces me va a quedar una expresión como esta, ¿sí? Igualé los segundos miembros. Y a partir de esta nueva expresión voy a elegir despejar y. Entonces, al despejar y, me queda que y, al resolver esta ecuación, me queda que y es igual a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer con este valor? Pueden ustedes tomarse el tiempo de resolver. Me queda que y es igual a 0. ¿Qué hago con este valor? En la ecuación, en cualquiera de las dos ecuaciones, voy a reemplazar la y por 0. Y fíjense que yo elegí en la primera que si yo reemplazo acá, este término se va.
Entonces, al reemplazar, me queda en un primer paso, al reemplazar y despejar, 3x igual a 24 menos 12z y despejo x, ¿sí? Yo tengo el valor de x y una expresión para z, tengo el valor de y y una expresión para x. Me podría haber quedado también una expresión para y, no un valor. Entonces, lo que yo voy a considerar son estas dos, como no puedo seguir trabajando, porque insisto, este sistema tiene más incógnitas que ecuaciones, entonces voy a considerar que z directamente es igual al parámetro t, ¿sí? Entonces, si yo armo, acuérdense que estamos buscando la ecuación de la recta, si yo armo la ecuación de la recta, va a ser I0 significa, como no, aquí no hay ninguna z, consecuentemente no hay ninguna t, en I tengo I0 más 0t. En X, en cambio, tengo 8 menos 4t. Y Z, como yo la consideré t, Z es 0 más 1t. Y esta es la ecuación de la recta, ¿sí? Y ahí terminamos. Gracias.